En este vídeo una mesa merendero como esta. Hemos conseguido estas maderas de un proveedor local. Como veis, están hechas polvo y llenas de púas. Vamos a desentarlas para poder trabajar con ellas. Vamos a utilizar 13 maderas que hemos conseguido de unos palés. Tiene 2 metros de largo por 10 centímetros de ancho. Vamos a utilizar 7 para la mesa y 6 para los bancos, 3 para cada uno. Para reforzar la mesa vamos a poner 3 como este, miden 70 de largo, 10 de ancho y 4 de espesor. Para las patas vamos a utilizar 4 tablones del mismo tipo que los refuerzos de la mesa, pero de 1 metro cada uno. En este tablón que cruza es donde irán apoyados las tablas de los bancos. 3 en este lado y 3 en aquel. Para reforzar los bancos hemos cortado 6 trozos de listón y los pondremos uno en el centro y uno a cada lado. Para sujetar la estructura vamos a utilizar varilla roscada de 10. Para hacer la estructura de la mesa vamos a utilizar 2 líneas básicas. Una que será la parte superior y utilizaremos el canto de la mesa, y una perpendicular a 90 grados que será el eje central. La altura total de la mesa será de 72 centímetros. Desde aquí hasta donde irá el corte de las patas será de 70 y del centro a cada lado 25 centímetros. Hacemos coincidir en la parte alta de la perpendicular los 2 tablones y el sobrante lo vamos a cortar. Cogemos el refuerzo de la mesa, marcamos la mitad y lo ponemos justo en el centro. A 25 centímetros de la raya que hemos marcado del suelo vamos a poner la parte baja del soporte de los bancos. Una vez tenemos hecha la estructura de nuestro merendero, vamos a poner la parte superior de la mesa. Cogemos 7 maderas del palé y ponemos la parte buena hacia abajo y marcaremos el centro de todas. Lo pondremos el refuerzo por debajo haciendo coincidir los centros y atornillaremos. Para facilitar nuestro trabajo hemos hecho unos taladros guía. La primera madera y la última madera la pondremos pegada al extremo y el resto lo distribuiremos para que se quede la misma separación entre todas. Para poner las patas vamos a levantar, arrimamos y clavamos en los tornillos guía que tenemos. Una vez tenemos un lado clavado, si en este lado vemos que no nos coinciden las separaciones, utilizaremos una cuña para dejarla en nuestro gusto. Una vez que hemos montado las patas, vamos a darle la vuelta a la mesa para colocar los 2 refuerzos que le darán rigidez. Para hacer el refuerzo que va desde el centro hasta la pata, vamos a coger un trozo de madera que no nos sirva para hacer la plantilla, que después trasladaremos a la tabla principal para no desperdiciar. Una vez que tenemos los refuerzos preparados, los vamos a atornillar a su sitio. Usaremos la escuadra para ver que las patas están a 90 grados. Para darle más consistencia a los bancos vamos a poner estos 3 refuerzos, uno en el centro y 2, uno a cada lado a 40 centímetros. Pues ya tenemos puestos los bancos, ahora solo nos faltaría cortar las patas. Como nosotros la queremos para colocarla en nuestro jardín, vamos a dejarle 10 centímetros más de lo que hemos dicho inicialmente.
Así quedaría nuestra mesa terminada. Si te ha gustado el vídeo, pulsa like y suscríbete. Nos vemos el viernes que viene.